Buenas tardes a todas y todos. Un placer tenerlos por acá en el coloquio de esta semana, ¿verdad? Hoy tenemos a la profesora Catalina Camacho. Ella es profesora e investigadora de la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, entonces es un honor tener a Catalina por acá. Ella es licenciada en Enseñanza de la Matemática. Posteriormente realizó una maestría y un doctorado en Colorado State University, ¿verdad? Ella trabaja, su área de investigación se centra en geometría aritmética y curvas sobre campos finitos. Hoy nos va a hablar sobre curvas elípticas en criptografía. Así que, Catalina, muchísimas gracias por aceptar la invitación y te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y más bien muchas gracias por la invitación. Voy a empezar aquí a compartir antes de iniciar. Ok, bueno, como decía Juan Gabriel, voy a hablar un poco sobre las curvas elípticas en la criptografía. Traté de que al tratarse de un coloquio fuera la charla lo más amena, amigable posible, entonces hay muchos detalles que estoy evadiendo, ¿verdad? Que no voy a centrarme mucho por cualquier cosa. Creo que es bastante accesible, es muy accesible para alguien que por lo menos haya llevado un curso de teoría de números. Si llevaron álgebra, también les ayuda. Si no ha llevado ninguno, con que sepan lo que es una curva y cómo graficar una, creo que estamos bien. ¿Okay? Por aquello. Entonces, la agenda para hoy que tengo planteada vamos a hablar sobre Alice y Bob, que son como los personajes principales siempre que uno habla de criptografía. Ya Lechar se está riendo porque ya los conoce. Y esto lo vamos a usar un poco como motivación. Después vamos a hablar Alice y Bob 2.0. ¿Qué pasa cuando lo que queremos hacer es un intercambio de llave pública? ¿A qué le llamamos un intercambio de llave pública? Y donde entran la criptografía de curvas elípticas. Y después vamos a hablar de qué va a pasar en el futuro cuando Alice y Bob se vuelvan postcuánticos. Y otra vez vamos a hablar de curvas elípticas, pero desde la perspectiva de la criptografía de isogenias supersingulares. Entonces, mi meta por lo menos es que lleguemos a definir o a dar una idea intuitiva de qué es cada uno de estos objetos que estoy definiendo. Este dibujito que puse aquí es solo para recordarme que la charla, digamos, en realidad va a hablar un poco, está centrada en la criptografía, aunque mi campo no es la criptografía. Lo que pasa es que los problemas que estamos trabajando, sobre todo, tienen mucho que ver con muchas áreas. Entonces, obviamente está ciencias de la computación, la criptografía, pero también entramos con teoría de números, teoría de grafos, combinatoria, muchas áreas, álgebra abstracta como tal. Entonces, son muchas áreas de las cuales tomamos un poquito, ¿verdad? Entonces, yo no diría que mi trabajo como tal está en criptografía, sino más bien está en la parte de curvas elípticas, ¿verdad? Y de ahí entonces ya la gente que sabe sobre protocolos y parámetros y todas esas cosas, de ahí tomarán lo que hacemos varios o muchos para basar estos protocolos de los que les voy a hablar un poco. Ok. Entonces este es el escenario y les confieso que tal vez las primeras 5 charlas que vi que la gente empezaba a hablar de Alice y Bob, a medio camino me quedaba perdida. Y creo que mucho era porque uno quiere ver esto en el mundo real y la verdad esto es un modelo muy, muy simplificado. Entonces tratemos de no complicarnos mucho con los tecnicismos, nada más la idea general del problema. Tenemos aquí a 2 participantes, Alice y Bob, y ellos quieren intercambiar un mensaje, pero están separados y hay un canal público por el que se pueden comunicar. Entonces, la criptografía lo que trata es de encriptar y decriptar, digamos, mensajes o descifrar mensajes a grandes rasgos, ¿verdad? Pero también hay un montón de cosas como llaves digitales, firmas digitales, etc. Resulta que Alice tiene este mensaje, lo quiere enviar a Bob, pero tiene que pasar por ese canal público. Entonces, de alguna forma tiene que hacer que solo Bob sepa lo que ella está diciendo. Y un escenario muy bonito sería que los dos ya tuvieran desde antes una clave que comparten. Entonces ellos acuerdan que la clave que van a usar es 3, esa es su clave secreta y nadie más la sabe. Entonces Alice puede decir, ok, voy a usar, bueno, y también
acuerdan en que van a usar un tipo de cifrado particular, y el más clásico de todos es el cifrado de desplazamiento, ¿verdad? Cuento 3 y muevo las letras del abecedario, y ya con ese cifrado se lo puedo enviar a Bob, suponiendo que nadie lo va a descifrar, y Bob, que ya se sabe la misma clave, hace el procedimiento opuesto y encuentra el resultado, el mensaje que le quería dar a Alice. Hay dos problemas de entre muchos que uno puede ver con este sistema. El primero es que si Alice y Bob quieren compartir el secreto, primero necesitan compartir la llave. Entonces es como un problema circular. ¿Cómo hacen para compartir esa llave si no se pueden ver? Y otra es que esta clave es muy fácil de descifrar. Entonces son dos problemas, pero son de distinta naturaleza. Uno es un problema del esquema en sí que ellos decidieron usar, que ese esquema necesita un paso que es compartir la llave. Y el otro es de la seguridad del sistema. Yo podría decir, ok, tal vez en vez de que ellos acuerden un número y muevan una de las letras, o sea, las letras por ese número, en este caso 3 cada uno, tal vez pueden decir, voy a mover la primera 3, la segunda 4, la tercera 7 letras. Entonces ya ahí como que complican un poco la situación. Este tipo de cifrado por lo general se llama el cifrado César, porque se supone que Julio César fue de los primeros que lo usó, etc. Si uno hace ese otro desplazamiento en el que toma más números o más desplazamientos, entonces uno podría pensar que en el tiempo de Julio César nadie tenía una computadora y iba a ser más difícil tratar de romper. Ahora un celular, una computadora, una página web puede romper ese tipo de sistemas muy fácilmente. Entonces, más o menos eso vamos a ver que también ahora, aunque tenemos buenos sistemas, tal vez podemos pensar que en el futuro no sean tan efectivos. Con respecto al primer problema del intercambio de llave, ese es, digamos, esa va a ser la base para todo lo que voy a explicar de ahora en adelante, porque ya establecida esa llave, ya que solo Alice y Bob saben qué clave van a usar, llave y clave son como intercambiables aquí. Si ya ellos dos lo saben, entonces ya de ahí en adelante pueden intercambiar información sin ningún problema. Ese va a ser entonces nuestro objetivo. Vamos a centrarnos en cómo ayudar a que Alice y Bob compartan esa llave, que tengan un número que solo ellos sepan. Entonces, primero voy a hacer la idea muy general, y obviamente va a haber muchos problemas con esto que voy a decir, y ya vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Primero, vamos a establecer una clave pública. Esa clave todo el mundo la sabe, y en este caso yo voy a decir que ese es el 6. Ya no vamos a hacer cifrados, sino que vamos a intercambiar llaves, queremos intercambiar números. Y Alice escoge un número que solo ella sabe, y Bob escoge uno que solo él sabe. ¿Okay? Esos son sus claves privadas. Ni siquiera Bob sabe que tiene Alice, nadie las puede ver. Alice y Bob toman sus claves y toman la clave pública y le aplican una función de acuerdo a su clave. En este ejemplo, lo que están haciendo cada uno es elevando a la 4 y a la 5, aplicando la función exponencial. Eso Alice y Bob se lo comparten. Entonces, asumiendo que en este público nadie sabe que existe la función logaritmo, ninguno puede ver cuál era la clave original de Alice y la clave original de Bob. Lo que ven es el resultado de 6 a la 4 y el resultado de 6 a la 5. Pero si Alice y Bob vuelven a aplicar su propia clave a la clave que recibieron, ahora sí los dos recuperan el mismo número. Entonces lo que tienen ahora es una clave compartida. Es un secreto que solo ellos dos saben. ¿Okay? Vean que nadie más puede saber en teoría, ¿verdad? En teoría, si nadie sabe la función logaritmo, nadie puede descifrar que los dos saben el 6 a la 20. Ahora, obviamente esto no es muy eficiente porque tienen que calcular 6 a la 20, ese es un número muy grande, ¿verdad? Entonces tal vez no es una clave muy buena. Y además está ese otro problema, que cualquiera puede aplicar el logaritmo y ya encuentra cuál es la clave de Bob o la de Alice. Entonces tratemos de tener esta misma idea en que cada uno tiene su clave secreta, hacen algo, lo comparten, lo vuelven a hacer y encuentran lo mismo, pero un poquito más sofisticado. Pensemos ahora en que tienen las mismas claves, 4 y 5, y vamos a agregar una parte más a la clave pública, y esa parte va a ser un número, y le voy a poner 13 y ahorita vemos por qué. Alice y Bob van a hacer lo mismo,
de elevar a la 6, elevar a la 5, pero van a calcular módulo 13. Para si no están familiarizados o no recuerdan qué quiere decir módulo 13, o módulo P en general, eso es tomar el número que me dan y calcular el residuo de dividir por P, en este caso por 13. Entonces, si tomo 6 a la 4 y divido por 13, el residuo es 9. Si tomo 6 a la 5 y divido por 13, el residuo es 2. Ahora, ese 9 y ese 2, eso es lo que se van a compartir Alice y Bob. Y van a volver a hacer el procedimiento. Alice va a hacer ese 2 a la 4, elevar 3, módulo 13, y Bob va a hacer lo mismo y va a elevar 3. Entonces, a ambos les dio lo mismo, porque nosotros sabemos que en la exponencial ese proceso es lo mismo hacer 6 a la 5 y a la 4 que hacer 6 a la 4 y a la 5. Y hacerlo módulo 13 no cambia nada. Entonces ahora ya ellos tienen una nueva clave compartida, que es la 3. ¿Cuál es la diferencia entre este problema y el anterior? El hecho de que ahora estemos usando aritmética modular hace que este problema sea más fácil de calcular, por así decirlo, porque ya ahora Alice y Bob no tienen que trabajar con números grandes, pero también lo hace difícil de romper. Esto es lo que se llama el protocolo o la base del protocolo Diffie-Hellman, que fue establecido por Diffie-Hellman en 1976. ¿Qué pasa si hay una persona que viene y quiere atacar este sistema? Quiere interceptar a Alice y a Bob y quiere ver si puede averiguar cuál es la clave secreta que tenían. Entonces, por ejemplo, si yo quiero interceptar a Alice, ¿verdad? Si yo quiero venir aquí y descubrir cuál fue el número que Alice hizo, vean que a mí me interesa es encontrar esta clave. Si yo soy un atacante, yo quiero encontrar el 4, porque entonces así, si yo intercepto el 4 en algún lado, le puedo hacer creer a Bob que yo soy Alice, porque estoy usando la misma clave. Al final vamos a obtener el 3 los dos. Entonces, ¿qué necesito yo para encontrar esa clave de Alice? Necesito encontrar el n, tal que 6 a la n me da 9, módulo 13. Si logro resolver ese sistema, esa ecuación, listo, ya puedo pretender que soy Alice y ya se rompió el sistema, eso es un ataque exitoso. Ese problema es lo que llamamos el problema del logaritmo discreto, porque es como la función logaritmo, que es lo que quiero aplicar, pero es en un espacio que es discreto. Cuando trabajamos módulo 13, en realidad solo estamos trabajando con los números. Bueno, aquí estamos usando, que es el grupo multiplicativo de los enteros módulo 13, o sea, estamos usando los números del 1 al 12, que son los posibles residuos al dividir por 13, si el número no es múltiplo de 13. Entonces, siempre que yo tome, en este caso el 6, y lo eleve, y saque módulo 13, voy a caer en alguno de todos los números del 1 al 12, ¿cierto? Y si elevo 6 a la 1, caigo en un lugar 6 a la 2, 6 a la 3, y puedo llenar todos los espacios con ese 6 a la algo. ¿Ok? Pero en realidad, devolverse no es fácil, no hay una forma fácil que me ayude a romper eso. Si hacemos con 6 y con 13, obviamente es muy fácil, porque yo lo único que tengo que hacer es ponerme a calcular, ¿verdad? 6 a la 1, 6 a la 2 y a ver cuándo me dio 9. Listo. Pero si en vez de 13 uso un número grande, aquí es donde se dificulta el problema. Entonces hablemos un poquito más de eso, de cómo podemos utilizar esto para hacerlo más eficiente. Entonces tenemos, vean que la idea es la misma, ¿verdad? Yo tengo, perdón, que me devolví mucho, ok. Vean que la idea es la misma. Alice y Bob, los dos, están teniendo su clave privada, aplican su clave privada con la llave pública, la combinan, mandan algo y luego vuelven a combinar. Y ese proceso les dio a los dos lo mismo. Si no sé la llave privada de Bob o de Alice, no puedo interceptar esto. Ahora sí, en ese protocolo, lo que tenemos es esta clave pública o llave pública que tiene dos partes. Tiene el 6 y el 13. Entonces, Diffie-Hellman en realidad es más general que esto. El 6 es un generador. Entonces le podemos llamar G, en este caso G es 6. Y el 13 lo que me indica es cuál grupo estoy usando. El grupo lo que quiere decir es simplemente que es un conjunto en el que estamos aplicando una operación y aquí es la multiplicación. El grupo, bueno, un poquito más de detalle, pero por ahora eso nos basta. El grupo que estamos usando aquí es el de los enteros módulo 13.
multiplicativo, por eso tiene ese asterisco que le estoy quitando el 0, por así decirlo. Y en general yo podría usar los enteros módulo P. Entonces, para que este sistema sea resistente a ataques, necesitamos que el problema que tenga que resolver el atacante para poder romper el sistema sea difícil. Y ya después vamos a hablar un poquito más técnico de qué significa que el problema sea difícil. El problema difícil en el que se basa Diffie-Hellman es precisamente en el el logaritmo discreto, que es, como lo dije antes, encontrar el valor de n tal que g a la n es igual a h módulo 13. Bueno, aquí puse módulo 13, pero puede ser módulo p. Resulta que no existen algoritmos eficientes para resolver esto. Si yo tomo un número g, tomemos el 6, y quiero saber 6 a la que me da 9, yo tendría que ponerme a probar todos, ¿verdad? No es mucho problema cuando estamos módulo 13 porque solo a lo mucho tendría que hacer 12 pruebas. Pero si yo tomo el número P mucho más grande, si en vez de 13 tomo un número que es muy grande, que es primo, entonces el problema es más difícil. Pero aún a este nivel podemos ver la diferencia entre romper el problema y establecer el sistema. Alice y Bob lo único que tienen que hacer es dividir, bueno, elevar, ¿verdad? Dividir y sacar el residuo. Eso es un algoritmo. Ellos saben qué pasos tienen que hacer. Sin embargo, la persona que quiera romper tiene que intentar una y otra vez algún procedimiento que aquí en este caso sería por fuerza bruta. Entonces ya a ese nivel lo que tiene que hacer el atacante es mucho más difícil que lo que tiene que hacer la persona que está intercambiando. Entonces no hay un algoritmo que sea eficiente para resolver este problema. Y bueno, en la práctica, como les decía, se toma P muy grande, pero además todo esto que estamos haciendo con los enteros módulo P lo podemos hacer con otros grupos. Aquí lo importante es que este es un grupo que es finito y que es cíclico. Entonces, el problema del logaritmo discreto lo podemos traducir en otros, digamos que a otros escenarios, si yo cambio de grupo. ¿Okay? Bueno, perdón, no lo dije al principio, pero si tienen alguna pregunta en cualquier momento ahí me la pueden hacer llegar. Aquí no estoy viendo el chat, pero lo puedo ver cualquier cosa. Ahí me interrumpo. Ok, entonces estamos en que podemos hacer esto con un generador de un grupo finito que es cíclico. Una opción es usar curvas elípticas. Entonces podemos combinar Diffie-Hellman, que es esta idea de tomar, ¿verdad?, este cruce, ¿verdad?, hacer algo con mi grupo, lo cruzo y lo vuelvo a hacer y ya recupero la clave. No recupero, sino que genero la clave. Hay una pregunta que dice, ¿a cuánto equivale un P grande? Eso depende. Yo no trabajo mucho con Diffie-Hellman así, con logaritmo discreto, pero y de verdad no sé si así como lo dice el P grande está grande, pero por ejemplo, el sistema de curvas elípticas que vamos a ver, que ahorita lo vamos a mencionar, el equivalente al P, digamos, tiene 382 bits de longitud. Y este Diffie-Hellman, el original, es un poco como más, necesita un poco más que eso. Entonces eso es mucho más grande. Déjenme más un momentito para ver el chat que tengo ahí ahora sí. Si quieres te las leo aquí para conforme llegando. Aquí los estoy viendo. Bueno, sí, ok. Gracias. La pregunta es si no tiene que ser más grande que la capacidad. Ya ahí me quedo corta, pero en realidad la importancia aquí es que sea mucho más grande de lo que, sí, digamos, de lo que yo podría computar. Y sobre todo, que no sea tan grande como para que a la hora de generar la clave sea muy grande. Igual aquí es como más técnico en cuanto a computación, pero no tengo los parámetros exactos. Ok, entonces en cuanto a cómo hacemos para aplicar Diffie-Hellman con curvas elípticas, ya me están haciendo preguntas muy técnicas.
La otra consulta es si hay colisiones en el hashing. Ahí ya sí te quedó mal. Ya ahí sí es muy técnico para mí. Ok. Bueno, voy a seguir con la parte de las curvas elípticas. Cuando tomamos Diffie-Hellman con curvas elípticas, lo que estamos haciendo es cambiar el grupo por este nuevo grupo, que es el grupo generado por una curva elíptica. Eso es en lo que más me voy a centrar ahorita, en discutir qué es una curva elíptica y cómo se usan en este contexto. Cómo se implementa, cuál es ese problema difícil que viene y cómo se propone además usarlas en el futuro. Entonces, nos devolvemos a qué es entonces una curva elíptica. Una curva elíptica, esta es la forma más típica de describirla. Es el conjunto de todos los puntos x, y tales, y les agregamos un punto al infinito. Ese punto, por ahora no nos preocupemos mucho, es solo como para que todo funcione bien, todo lo que estamos haciendo. Esta curva debe ser suave y eso equivale a esta condición que les puse aquí, que es el determinante tiene que ser distinto de 0, que es ese extremo. Hay muchas formas más para describir una curva elíptica, pero con esto va a ser suficiente para nosotros. Y de hecho, si está uno del lado de los que hacen criptografía, esto es como lo manejan, explícitamente con la fórmula. Ya uno dentro de la álgebra, la geometría aritmética, pues le ve otro montón de parámetros y de objetos que están relacionados con ella. Esos son ejemplos de curvas elípticas. Por lo general tienen esa forma. Y esto es algo que no es una curva elíptica. Si vemos ahí la fórmula, dice y al lado es igual a x a la 3, claramente el determinante me da 0. Sí. Lo interesante de las curvas elípticas, por lo menos en este caso, es que la curva es un objeto geométrico, pero también algebraico, en el sentido de que los puntos yo los puedo ver como los elementos que están, los puntos, esos pueden generar un grupo. Ya lo puedo ver también como un grupo. Un grupo tiene dos componentes, como lo dije antes, el conjunto y la operación, que tienen que tener ciertas propiedades, pero básicamente esas son las dos cosas que necesitamos. En cuanto al conjunto, vamos a obtener los puntos de la curva elíptica. Entonces ahora los voy a ver como todos en un conjunto, junto con aquel punto extra que le puse, que es el punto al infinito, y una operación. Entonces necesitamos una forma de sumar P y Q, si P y Q son dos puntos que viven en esta curva elíptica. Esta es la fórmula, bueno, fórmula no, digamos la descripción geométrica de cómo hacemos para sumar puntos en una curva elíptica. Los detalles de por qué funciona esto no me voy a adentrar mucho, pero básicamente este es el procedimiento. Si yo quiero sumar dos puntos P y Q, entonces lo que hago es que trazo la secante que pasa por P y Q. Una de las características de una curva elíptica que no es evidente es que cualquier recta le intersecan tres puntos. Entonces, en este caso, muy clarito, aquí está el tercer punto, que es el R, y ese punto lo voy a reflejar. Otra característica que sí es bastante evidente de una curva elíptica es que es simétrica con respecto al eje X, porque precisamente ahora tiene esa fórmula de y a la 2, etc. Entonces, siempre va a haber este tercer punto y siempre va a haber esta reflexión. El detalle de por qué tomamos esta reflexión y no el punto, eso ya también es un poco más técnico, no me voy a entrar mucho en eso. Sin embargo, algo que sí es importante es que a la hora de tomar este P más Q, uno no siempre tiene que hacer el algoritmo geométrico, ¿verdad? Hacer la secante, etc. Ya hay fórmulas a partir de las fórmulas que definen E, o la fórmula que define E, que me permite encontrar algorítmicamente esa suma. ¿Okay? Entonces, dicen que para los estudiantes de que la suma es asociativa. Gracias, Ana. Ok, entonces ahora, perdón, dice que mi conexión es inestable. Voy a esperar un momentito. Ok, ya. Una pregunta que uno se puede hacer entonces es,
necesito un negativo, porque en el grupo, si estoy definiendo suma como mi operación, necesito un negativo. Y aquí estamos pidiendo prestado esa suma, esa notación de suma, pero igual le pudimos haber puesto otra cosa. No tiene nada que ver con suma, de sumar las coordenadas de uno con otro. El negativo, entonces, lo vamos a encontrar cuando hacemos la reflexión. Pero otra cosa importante es cómo hablo de negativo sin tener una identidad, un cero. Ese es precisamente el punto infinito que nosotros agregamos antes. Entonces, si yo tengo un punto P y quiero encontrar el negativo, lo que necesito hacer es, ¿a quién le voy a sumar P para obtener 0? Y lo que voy a hacer es que le voy a sumar su reflexión con respecto al eje X. Entonces, yo tengo P menos P. ¿Eso qué significa? Tratemos de seguir el algoritmo que teníamos antes. Tomo la secante, voy a sumar P y menos P. Si tomo la secante que pasa por esos dos puntos, eso es una recta vertical. Entonces uno dice, bueno, pero esa recta no va a intersecar otra vez a la curva. Y ahí es donde estamos agregando ese punto al infinito para que sea ese tercer punto de intersección. Obviamente tiene un poco más de detalle todo esto, pero podemos verlo así. Ocupamos un punto más para que sea el 0 y es ese punto. Es el tercer punto que está contenido en todas las curvas verticales. Entonces, si yo, perdón, en todas las rectas verticales. Si yo mi curva elíptica la interseco con una recta vertical, intersecan dos puntos, en los dos que están en la recta, digamos, en la curva, y el otro que es el punto al infinito. Y si lo reflejo es el mismo abajo y arriba, entonces en la reflexión también vamos a obtener ese 0, ese punto O. Entonces, este va a ser nuestro 0 y el negativo lo tomamos reflejando. Otra cosa que puedo preguntar es, ¿cómo hago para sumar P más P? Porque si hablamos de secante, ya no podemos hablar de secante, pero sí podemos hablar de tangentes. Entonces, pues, si yo quiero sumar P consigo mismo, pues la recta que pasa por P y P va a ser la tangente. Entonces, más bien tomo la tangente y lo mismo, interseco y reflejo. Entonces, este punto que está acá sería 2P. Y así también puedo calcular 3P, 4P. Ya una vez que tengo 2P, se lo sumo a P y obtengo 3P, 4P, etc. Entonces podemos calcular KP. Aquí tenemos el cálculo de 4P. Vean que tenemos P. Si lo primero tengo que sumarlo consigo mismo, entonces es la tangente. Entonces tengo esta tangente, intersecan este punto, reflejo, y ahí tengo el 2P que teníamos antes. Luego sumo 2P con P, hago la secante, interseca aquí y reflejo. Ese es el 3P. Y lo mismo para obtener el 4P. Y puedo seguir y 5P, 6P, etc. ¿Ok? Entonces, de esta forma yo puedo tener la operación de mi grupo repetidas veces aplicada al punto P. Análogamente a la anterior, cuando elevábamos, nuestro grupo era multiplicativo, entonces sabía que teníamos una potencia. Aquí estamos multiplicando por el entero, que es el que nos dice cuántas veces estamos sumando P consigo mismo. Entonces yo puedo decir, bueno, pero esa metodología de estar sumando es engorrosa, pero lo mismo, tenemos fórmulas para poder calcular. Entonces yo podría tener una fórmula que me diga cuánto va a ser 4P, sin tener que hacer todo este proceso. Este es el mismo dibujo porque ahora pensemos en que alguien nos da esta gráfica y nos da un punto y nos dice que ese es un múltiplo de P, pero no nos dice cuál múltiplo. Entonces puede ser, por ejemplo, que me dé alguno de estos tres puntos y no me dice si es 3P o 4P o 2P. ¿Cómo hago para encontrar el K? Bueno, en principio yo tendría que ponerme a hacer P más P más P más P más P hasta que llegue al punto. Ese problema es el problema del logaritmo discreto elíptico. Es el análogo al problema del logaritmo discreto, pero ahora es en la parte elíptica. Ya, como decía, no estamos hablando de potencias porque ahora estamos hablando de una curva elíptica y aquí la suma es la operación, no va a ser la multiplicación. Y tampoco hay algoritmos eficientes para resolverlo. Pues ahora lo que voy a hacer es
tratar de poner junto lo que vimos antes de Diffie-Hellman con esto de curvas elípticas. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la operación. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces, ok, solo tienen una operación, ¿verdad? Solo está la suma, no hay producto. No tenemos producto. Ajá. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Ok, ahora entonces recordemos la idea de Diffie-Hellman. Queremos una clave pública, dos claves, una para Bob y una para Alice, y queremos que las dos la apliquen. Aquí la clave pública va a ser la curva elíptica y un punto base, un punto del que yo voy a aprender a sumar. Sí, Marco tiene razón, se pueden definir otras sumas, pero digamos que por ahora esta es la que nos va a interesar. Y, ok, entonces tengo ese punto base. Y cada uno de Alice y Bob van a elegir una clave, ellos, un número. Ese número va a decir cuántas veces van a sumar P. Entonces, cada uno suma P, ya sea N veces o M veces si soy Bob, y eso me va a dar un punto diferente para cada uno. Ese punto lo van a compartir. Entonces, la persona que esté tratando de atacar ahí va a ver el punto QA, el punto QB, y sabe que vino de P, pero no sabe cuántas veces hubo que sumar. Y esa persona tendría que ponerse a sumar y sumar y sumar. Pero si Alice toma el punto QB y lo suma n veces, entonces va a llegar al punto nm veces P, y si Bob va a hacer lo mismo, va a llegar al mismo punto. Porque sumar, aquí estamos hablando de un grupo abeliano, entonces sumar mn veces P es lo mismo que n más m veces, perdón, nm veces P. Entonces, básicamente la que la persona vería sería el punto P, el punto QA y el punto QB. El atacante, digamos, el que está aquí en el medio. El punto QA, ese solo, lo van a ver Alice y Bob. Esa es su clave secreta ahora. Y si uno piensa que de qué le sirve un punto, ¿cómo hago para clasificar? Digamos que la forma más concreta que ustedes pueden ver es, bueno, ese punto es un X, Y, entonces tomemos el X. El X, que es un número, ese va a ser nuestra clave secreta y de ahí vamos a partir. Ese es en general el boceto de lo que es Diffie-Hellman con curvas elípticas. Pero hay obviamente muchos detalles que estoy evadiendo. Uno es, estoy diciendo que este problema es difícil. ¿Qué significa que sea difícil? Y es que no es facilísimo sumar. Sí, sumar QA y QB sí, pero no es lo mismo sumar QA y QB. O sea, no me va a dar el mismo punto, sino que le voy a aplicar lo mismo al anterior. Ok, entonces, ¿qué significa que sea difícil? Significa que para dada longitud de una clave, el ataque exitoso, cualquier ataque exitoso, exitoso o no exitosos, debería correr en un tiempo exponencial. Y aquí lo estoy súper simplificando, ¿verdad? Que es difícil quiere decir que el tiempo computacional no es ON. Sí, no es polinomial, es exponencial. Exactamente el tiempo que necesita para consumir, para resolver. Y, por ejemplo, basado en esto, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos lo que recomienda es que la clave pública o la llave pública que se usa con curvas elípticas sea de 384 bits. Y obviamente exponencial en eso, pues ya no hay manera de romper eso con los métodos que tenemos hasta ahora. Otros detalles técnicos es que, y esto es más de la parte aritmética, ¿por qué 384? Ya eso tiene que ver más con estándares diseñados. Y ahí eso es un poco más complicado. De hecho, no sabría decirles por qué particular es. Ay, perdón, aquí me brinqué mucho. Pero, por ejemplo, el 286 creo que ese se estableció como en el 2016, no, más o menos por ahí se cambió porque antes era 256, algo así. Y debido a, obviamente, las tecnologías que van evolucionando, se cambió a 384. Pero eso ya tiene que ver más con
una estructura mucho más grande de cómo se evalúa el problema y demás. Ok, el otro detalle técnico que es más de la parte de la aritmética, de la geometría aritmética, es que en realidad cuando hablamos de una curva elíptica, dice, pero eso también depende del algoritmo encontrado que se use. Alice podría averiguar la clave privada de Bob o esta clave cambia cada vez que se envía un mensaje. Bueno, eso tiene que ver un poco más con, o sea, lo que estoy explicando ahorita es como el algoritmo así a grandes rasgos. En la práctica no simplemente usamos Diffie-Hellman, de hecho muchas veces se usan combinaciones. Se pueden hacer una combinación para generar la clave de Alice de alguna forma y la clave de Bob de alguna forma. Entonces, no necesariamente solo estamos usando Diffie-Hellman, sino también se pueden usar otros sistemas unos sobre otros. ¿Sí? O sea, en este sistema que estoy tomando no cambian las claves, pero uno podría generar otros sistemas y va componiendo y también puede ser firmas digitales y otras cosas ahí. Ok, pero les decía que esta curva está definida sobre un cuerpo. Entonces, un cuerpo, para los que no han llevado álgebra o no recuerdan, o un campo, es un conjunto donde tenemos dos operaciones. Podemos pensar en multiplicación y suma y multiplicación. Por ejemplo, R, C y FP, que es el conjunto, el cuerpo con P elementos. Y si P es primo, es lo mismo que los enteros módulo P. Aquí no es lo mismo que E tenga esas dos operaciones, la curva elíptica, sino que le estamos diciendo a X y Y dónde tienen que vivir. Entonces, si estoy definiéndolo sobre R, que es lo que hemos estado, el dibujo que les mostré, sí tendríamos una curva de este tipo. Pero, por ejemplo, si estamos en F7, en los enteros módulo 7, tendríamos esta curva elíptica, que son puntitos. Y si estamos en C, tenemos esto y eso es también, es otro mundo. O sea, se podría explorar curvas elípticas desde demasiadas perspectivas. Pero la que se usa en criptografía son estas que están acá, porque eso es lo que me va a dejar que el grupo que genere tenga pero el grupo más bien tenga este generador y que lo podamos usar. Y además, simplemente de una parte muy, muy simplificada, uno podría decir, bueno, mejor trabajar con los enteros que con los racionales, perdón, con los reales, en cierta forma. Ok. Cuando se define entonces E sobre FP, que es lo que vamos a trabajar nosotros, tenemos que este grupo es finito, y por ser finito, entonces todos los elementos va a tener un número tal que si lo sumo esa cantidad de veces, voy a llegar a O, que es mi origen, mi identidad. O sea, tienen orden finito. O sea, si yo tomo P y el subgrupo que genera tiene orden D, y ese es el orden de P. Entonces, en realidad, lo que les dije antes no era cierto. La clave pública no era solo la curva elíptica, bueno, sí, pero hay que ser un poco más explícitos. La curva elíptica con el punto. Va a ser la curva elíptica y donde estoy permitiendo que vivan esos resultados, esos X y Y. Entonces aquí para calcular cuál X va con cuál Y tenemos que usar la aritmética modular otra vez. Y sí tenemos que usar el punto base P. Esto me dice que la clave está compuesta por estos tres, ¿verdad? La curva, dónde vive la curva y el punto base, que lo podríamos, digamos que parametrizar de esta forma, ¿verdad? P, porque si sé P, sé quién es el FP. A y B son los parámetros de la curva elíptica. Y P sería el punto base y D sería el orden. Incluso D, uno lo podría sacar de P, pero digamos que para simplicidad también lo ponemos ahí. Y de hecho, la NSA tiene estándares y ellos recomiendan usar ciertas curvas, ¿verdad? Con ciertas longitudes y obviamente todo eso depende de la capacidad que tenga para generar la clave, etcétera. O qué tan seguro necesito que sea el sistema. Obviamente eso es más costoso. Entre más seguro necesitamos más algoritmos. O más capacidad más bien. Ok, entonces, nada más como para retomar. Esta criptografía de curvas elípticas es muy, muy utilizada y de hecho no lo hice, pero casi todas las charlas demuestra como
cuando uno puede entrar a la parte de, y perdón los que tienen más conocimiento en ciencias de la computación, pero cuando uno logra ver el código de la página en la que está en el navegador, casi siempre dice qué protocolo está usando, y muchas veces es una combinación de Diffie-Hellman con algún otro algoritmo o algo así. Otro algoritmo que se usa es el RSA. Sí, exacto. Exacto. Ah, THS. Ah, gracias. Sí, es TLS. Aquí debería ser TLS. Las curvas elípticas, perdón, el otro algoritmo que se usa es el de RSA, que tiene que ver con que el problema difícil de romper es factorizar un número muy grande. Y resulta que no es que uno sea mejor que el otro, pero uno de los pros que tiene las curvas elípticas sobre el RSA es que se puede hacer más seguro con una clave más corta. Y bueno, de hecho, creo que el gobierno de Estados Unidos necesita para sus contratistas que utilicen curvas elípticas. Bitcoin y bueno, un montón de otras entidades lo usan. Probablemente en este momento lo estemos usando aquí para intercambiar la información. Pero resulta que hay una amenaza para este tipo de criptografías, que es postcuántica. ¿Qué va a pasar cuando llegue una computadora cuántica? Las computadoras cuánticas en este momento, hasta donde sabemos, no existen, solo están en la teoría, pero puede ser que en algún momento lleguen y obviamente tenemos que estar preparados. Entonces, ¿qué va a pasar con Alice y Bob? Resulta que si alguien accede a una computadora postcuántica o una computadora cuántica, y no me pregunten las tecnicalidades de lo que es una computadora cuántica, hasta donde entiendo, y perdón si no me corrigen, tiene que ver con y es más complicado que eso, pero esta parte de los bits, ¿verdad? Que uno hace, que lo mide como en binario, en unos y ceros, se pasa a qubits, que serían los cuánticos, tiene que ver más con más cosas que no voy a explorar aquí. Por ahora nos basta con que aquí dice, esa hipótesis no es asumiendo que la hipótesis de Riemann se cumple, porque creo que ahí anda el asunto. No estoy segura, porque no es como una hipótesis directa, sino es como varias líneas, ¿verdad? Entonces aquí es como que puede ser que lleguemos a eso, puede ser que no, de hecho, puede ser que no pase, pero también pensando en eso, los nuevos protocolos que se quieren establecer tienen que ser también resistentes a ataques que sean clásicos, no solamente cuánticos. Ok, entonces si tuviéramos una computadora postcuántica en tiempo polinomial uno puede romper ese algoritmo. Está, por ejemplo, el algoritmo de Shor, que lo podría hacer en un tiempo de 360 x a la 2. Y resulta que ahorita, en 2017 más bien, el NIST, que es por aquí ahorita sale, por la Agencia de Estándares en Estados Unidos, Agencia Nacional de Seguridad y Estándares, quiere establecer nuevos estándares. Entonces lanzaron un concurso para que se presentaran estándares que fueran candidatos a ser resistentes, o sea, hacer que fueran resistentes a ataques postcuánticos, o ataques cuánticos más bien. Esto es todo un tema porque no es como que tiene que pasar una prueba ya, sino que lleva mucho tiempo de investigación y mucha gente que ataca el problema de diferentes ángulos y tratando de ver si hay o no hay ataques, y si el problema pareciera que es resistente, entonces sí se puede pasar a la segunda etapa, pero ahí hay mucho, no es algo como que sí, ¿verdad? Un check y listo. Uno de los finalistas no es exactamente este, pero está basado en este, que es Diffie-Hellman, usando isogenias supersingulares. Entonces, las isogenias supersingulares es otra forma en la que uno puede aplicar este método Diffie-Hellman de hacer un procedimiento y volverlo a repetir. ¿Sí? Entonces, básicamente hasta ahora tenemos el que les expuse, que la criptografía de curvas elípticas, pero esa es una de muchas que si tuviéramos una computadora cuántica puede fallar. La esperanza es que algo como usar isogenias supersingulares vaya a ser resistente. Entonces ahorita voy a tratar de hablar brevemente de qué es una isogenia y qué significa que algo sea supersingular. Esta área básicamente es donde yo más he estado como haciendo alguna investigación con algunos colaboradores, pero de nuevo es un problema muy nuevo
relativamente hablando, y ahorita hay mucha gente que está tratando de ver cómo podemos hacer ataques a este nuevo sistema, o si es posible hacer ataques, o cómo, o cuáles son los parámetros que se deben obtener, ¿verdad? Porque ataques siempre va a haber, pero uno lo puede hacer en los parámetros que sean relativamente seguros. Entonces vamos a seguir trabajando sobre cuerpos finitos, pero ahora voy a trabajar sobre FP cuadrado. Eso es el cuerpo que tiene P cuadrado de elementos, que es un poco más complicado que solo tomar los números del 0 al P cuadrado menos 1, pero lo que nos interesa es que sea, o sea, es este en particular. Es finito y tiene P cuadrado de elementos. Y vamos, repito, a trabajar con curvas elípticas. Ahora, lo que vamos a hacer es muy diferente a lo que hicimos con Diffie-Hellman de curvas elípticas. El objeto de curvas elípticas todavía lo vamos a usar, pero ahora de una forma muy, muy diferente. Una isogenia entre curvas elípticas va a ser un morfismo que preserva la identidad. Recuerden que estas dos curvas, si le digo Y', tienen cada una su identidad, y este morfismo tiene que llevar la identidad a la otra. Una isogenia tiene grado, que es el orden de su núcleo. El grado le llamamos, si el grado es L, le llamamos L isogenia, y cada E es del dominio de L más 1 isogenias de grado 1, de grado L, perdón. O sea, yo puedo sacar L más 1 isogenias de E, que sea el dominio, hacia L más 1 curvas elípticas. Todo esto de grado, núcleo, si no están muy relacionados, nada más piensen en que cada isogenia tiene un número asociado a ellas. Y la supersingularidad es una característica de algunas curvas elípticas. Y cuando pensemos en supersingularidad no tiene nada que ver con singularidad de por ejemplo, una matriz singular o algo que sea no singular. Tiene más bien que ver con que es algo muy raro, muy único, ¿verdad? Es no único en el sentido matemático, pero es algo muy especial. Entonces es algo que pasa muy poquito. Y esta característica es que si estamos en FP cuadrado, ninguno de los puntos de P es de orden P. Es lo mismo que tener torsión P trivial. Pero para lo que voy a explicar ahorita, la parte de supersingularidad como tal, no la vamos a involucrar mucho. Como les decía, desde cada E pueden salir L más 1 isogenias. Entonces, si yo tengo una 2 isogenia saliendo desde E, entonces tengo 3. Y saliendo desde E hay 4 L isogenias saliendo desde L. Y resulta que si yo fijo el campo, fijo FP cuadrado, no sé, F25. Eso es un campo. Y de ahí puedo sacar todas las curvas elípticas posibles. Y de esas saco las supersingulares. Entonces yo tengo una clase aquí de curvas, que es una clase finita, de curvas que son supersingulares. Esas curvas todas están conectadas por medio de isogenias. Eso lo demostró Coel en 98 en su tesis. Y con eso uno puede entonces generar el grafo de isogenia, los grafos de L isogenia supersingular. ¿Qué es este grafo? Es un grafo donde los vértices son curvas supersingulares y las aristas son L isogenias entre curvas. Entonces yo tengo que escoger el campo en el que estoy, el cuerpo, y escojo el grado de la isogenia que quiero trabajar, digamos 2. Entonces, este es un dibujito que encontré en una página, les dejé la referencia, me parece que lo deja muy claro. Desde cada curva elíptica salen 3, si estamos hablando de 2 isogenias, salen 3, y de cada una de esas también salen 3 más, y 3 más, y 3 más. Entonces, todas en realidad están conectadas. Entonces, este grafo es un grafo que está, bueno, que tiene todos los, es conexo, digamos, tiene todos los componentes, tiene un componente, perdón. Y ahí están todas mis curvas supersingulares. Entonces la idea es usar este grafo para generar un nuevo problema que sea difícil de romper. Entonces hasta ahora lo que tengo es mis curvas, que son muy especiales, curvas elípticas, y entre ellas, con ellas formo este grafo. Es L más 1 regular, porque, por eso que habíamos dicho, ¿verdad? Que salen L más 1 isogenias de cada E. Salvo unos puntillos ahí que son unos vértices que son como medio mal portados, pero no son fáciles de evitar.
Pero en realidad los vértices no son curvas, sino que son clases de isomorfismos de curvas. Eso lo que quiere decir es que lo que estamos haciendo es seleccionando un representante, lo hacemos como agrupamos, y no tomo todas las curvas supersingulares, sino que tomo un representante de cada clase, y esos son los vértices. Una forma de etiquetar esos vértices es mediante la J invariante, o el J invariante, que es este número que se puede calcular de una vez que yo tengo la curva elíptica. Entonces, todas las curvas elípticas que son isomorfas tienen su mismo J. Entonces, yo uso el J para poner cada uno de los vértices. Entonces, en lugar de tener cada uno de esos puntitos, lo que voy a tener, bueno, aquí está representado con la curva, pero en realidad de cada una de esas curvas va a ser una J, un número. Por ejemplo, este es el grafo de dos isogenias cuando P es 101. Aquí esos números que aparecen son los J invariantes de las curvas supersingulares que viven en FP, que es F101 cuadrado. O sea, es un campo que tiene 101 a los dos elementos. Y entonces tengo todo esto de acá. Más o menos el número de puntos de vértices que van a ver es P entre 12. Y aquí, bueno, ustedes ven que hay un alfa y un alfa conjugado. Esos son porque tiene que ver con que en realidad cuando hacemos FP cuadrado es una extensión. Entonces son como números especiales. Pero este es un ejemplo de un grafo. Ahora, como siempre, esto es un ejemplo muy sencillo. Eso no lo usaríamos jamás para encriptar nada. De hecho, esto tampoco es un poco corto, pero este es otro ejemplo para P2521. Ahora, lo que va a ser difícil aquí es encontrar caminos. Las propiedades de grafos, que no voy a entrar mucho porque además ya casi no tengo tiempo, las propiedades de los grafos de isogenia lo hacen que sea muy bueno para perderse. O sea, si yo tengo un punto y otro y trato de encontrar un camino entre esos dos, es muy difícil. Entonces, en el 2011, Yao y De Feo propusieron usar una combinación entre el esquema de Diffie-Hellman que vimos antes y las isogenias supersingulares. El nuevo problema difícil que vamos a usar aquí es que dadas dos curvas supersingulares elípticas, encontrar una isogenia entre ellas. Es muy fácil, si a mí me dan la isogenia, digamos, me dicen cómo calcularla y encontrar el dominio, el codominio de la función. Estas son sobreyectivas, entonces puedo encontrar la otra. Eso sí, pero si me dan dos y tener que encontrar un camino entre ellas, eso no es fácil. Entonces, encontrar isogenia es lo mismo que encontrar un camino en el grafo de isogenias. Y ahora sí, este es como montaríamos Diffie-Hellman usando curvas isogenias supersingulares. Nuestra clave pública va a ser P, que es el que me dice el campo donde estoy. Va a ser E sub 0, que es una curva. Ahora voy a empezar por una curva, no por un punto. Y 2 grados de la isogenia, digamos 2 y 3. Lo importante es que sean primos relativos con P. Por lo general se toman potencias de 2 y de 3. Entonces, la clave que van a escoger Alice y Bob ahora es el camino que van a seguir a partir de E sub 0. Entonces, los dos van a empezar en E sub 0, pero Alice va a escoger un camino y Bob va a escoger otro, digamos que aleatorio. Entonces, solo Alice sabe cómo llegó a E sub A, que es otra nueva curva, y solo Bob sabe cómo llegó a E sub B. Y esas curvas son las que se comparten. Y luego le vuelven a aplicar el camino de cada uno a la curva del otro. Y resulta que, por muchos detalles que estoy evadiendo otra vez, llegan a la misma curva. Entonces, los dos tienen el mismo punto inicial, pero toman dos caminos diferentes y luego repiten el camino. Ahora, uno puede decir, pero ¿cómo repite el camino si están empezando en lugares distintos? Bueno, hay formas de llevar la cuenta de lo que estoy haciendo para poder decir que aplico el mismo camino, digamos, aunque salí de E sub B, ¿verdad? Porque aquí estoy saliendo de sub 0 y de sub B, pero sí hay alguna forma como de replicar ese camino. Y como los dos llegan a la misma curva, que no es para nada evidente por qué, entonces llegamos a una clave compartida. Entonces ya otra vez tuvimos un intercambio
de llaves. Entonces, este problema en realidad es más general, se puede hacer con otros grafos, pero este es uno de los candidatos a que sea difícil de romper ese camino. Porque obviamente no podemos usar un grafo ahí al azar, tenemos alguna forma de que Alice y Bob establezcan su sistema. Entonces, esa es la historia de cómo podemos hacer Diffie-Hellman con curvas supersingulares. Lo que necesitamos ahora es que esto sea resistente a ataques cuánticos y clásicos, ¿verdad? O sea, los que también se pueden hacer en el momento. Pero ahorita no sabemos qué tan difícil es ese problema difícil, y por eso es que está tan en boga la investigación de isogenias supersingulares, porque todo el mundo quiere saber cómo establecer parámetros para que sea resistente o si no vale la pena, ¿verdad? Del todo. Y hay muchas líneas de investigación que se han seguido al respecto. Dos con las que yo he logrado colaborar es a partir del anillo de isomorfismos no del grafo, pero es de la curva, o estudiar la estructura de los grafos como tal, o ciertos subgrafos. Entonces, como les digo, estos son como gotitas que uno va añadiendo a este problema que es muy grande. Obviamente hay gente que está a full con el problema, pero hay otros que estamos aportando como de distintas aristas. El punto aquí es que todavía no se sabe qué tan difícil es este sistema, pero parece como prometedor. De hecho, ese concurso de la NIST ya lleva como 3 etapas, creo, y ya es uno de los candidatos que ha sobrevivido es el PSYCH, que es como se llama. Bueno, ya con esto termino. No sé si hay alguna pregunta, así que la última parte fue un poco apresurada. Y nada más quería aprovechar para darle aquí el crédito a mis colaboradores con las que trabajo más o menos en esta área. Y también aprovechando de que estamos en la semana del Día de la Mujer en Matemática, he tenido la suerte de trabajar con muchas mujeres en matemática. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalina. Excelente exposición.